Querían separar a un niño de su abuela. Pero cuando él reveló lo que su padre le dijo antes de morir, todos se quedaron en silencio. Nadie imaginaba que una simple carta podía cambiarlo todo. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal de la ventana como si el cielo también estuviera llorando. Dentro de la pequeña casa de madera, el silencio era denso, casi espeso. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el murmullo de una tetera que empezaba a hervir. Doña Carmen, de 69 años, se movía con lentitud por la cocina. Sus manos, marcadas por años de trabajo y caricias, temblaban un poco mientras servía 2 tazas de té. Una para ella y otra para su nieto, Iván. «Abue», dijo la voz suave del niño desde el marco de la puerta. «Papá ya no va a volver». Iván tenía apenas 10 años, pero en sus ojos castaños oscuros vivía una tristeza que no correspondía a su edad. Cargaba entre los brazos una mochila azul con un dinosaurio sonriente, la misma que su padre le había regalado el año anterior. Pero aquel niño que solía correr por el jardín y reírse hasta perder el aliento, ya no estaba. Carmen se arrodilló con esfuerzo para estar a su altura y lo miró a los ojos. «No, mi amor», susurró. «Papá está en el cielo. Pero nos dejó algo muy valioso. Nos dejó su amor y su confianza». El niño bajó la cabeza y apretó la mochila contra su pecho. Su padre, Tomás, había fallecido hacía solo una semana. Un accidente de motocicleta. Repentino. Inexplicable. La ambulancia llegó tarde. El hospital estaba saturado. Y la madre de Iván, Lara, había desaparecido hacía años, dejando solo una carta y un par de lágrimas secas sobre la mesa. Iván quedó huérfano y Carmen se convirtió en su única familia. Pero la paz apenas comenzaba, porque lo peor estaba por llegar. Aquella misma tarde, una camioneta gris del juzgado estacionó frente a la casa. Un hombre elegante, de traje oscuro y portafolio en mano, descendió del vehículo. «¿Doña Carmen Ruiz?», preguntó el funcionario con tono serio. «Sí, soy yo», respondió, con el corazón en un puño. «Lamento molestarla, pero necesito que lea esto». Le extendió un sobresellado con el escudo del tribunal. Carmen lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de llegar al final de la primera página. «Audiencia para evaluar custodia del menor Iván Ruiz. Esto debe ser un error», balbuceó. «Yo soy su abuela». «¿Quién está pidiendo su custodia?». El hombre bajó la mirada. «Sus tíos paternos, doña Carmen. Los hermanos de Tomás. Alegan que usted no está en condiciones de cuidar a un niño». El mundo de Carmen se derrumbó. Esa noche, Iván no durmió. Desde la puerta entreabierta de su cuarto, observaba a su abuela sentada en la mesa del comedor, sola, con los papeles extendidos frente a ella. Tenía el rostro pálido y una expresión que él no conocía, miedo. Se acercó en silencio y le tocó el brazo. «¿Me van a llevar con ellos?». Carmen respiró hondo y lo atrajo hacia su pecho. «Voy a luchar con todo mi corazón para que eso no pase. Tú eres mi nieto. Y te prometí a ti, y a tu papá, que cuidaría de ti». El niño no dijo nada. Solo cerró los ojos, sintiendo que su hogar era ese abrazo, ese perfume de manzanilla y esa voz cansada pero firme. Días después, Carmen visitó al abogado que Tomás había mencionado una vez. Se llamaba Ramírez, y aunque ya estaba semi-retirado, aceptó representarla. «Y mire, doña Carmen», dijo con tono cálido. «El problema es que sus cuñados tienen dinero. Y contactos. Van a intentar pintarla como una anciana inestable, una mujer sola, sin recursos, que vive en una casa antigua. Pero Iván está bien conmigo. Él me necesita». «Lo sé.
Y lucharemos. Pero debemos reunir pruebas, testimonios, documentos. Y sobre todo, mantenernos firmes. Carmen asintió, pero el miedo se coló en su alma como una sombra que no se puede espantar. Iván también lo sentía. Lo notaba en la manera en que los vecinos ahora lo miraban. En las preguntas incómodas de los maestros. En los silencios que antes no existían. Una mañana, al salir de la escuela, vio a su tía Miriam, hermana de su padre, esperándolo en la puerta con una sonrisa falsa. «Hola, campeón», le dijo, agachándose. «¿Quieres venir conmigo a tomar un helado?» «No», respondió él, sin titubear. «Pero cariño, somos familia». Iván la miró fijamente. «Mi abuela dice que ustedes quieren separarme de ella». Miriam fingió una carcajada. «No es eso, mi amor. Solo queremos lo mejor para ti. Tu abuela ya está muy mayor. ¿No te gustaría vivir en una casa con piscina, televisión en tu cuarto y viajes los fines de semana?» El niño bajó la mirada, pero no respondió. Carmen lo esperaba del otro lado de la reja. Su rostro, cansado, se endureció al ver la escena. «Iván, vamos, hijo». Miriam se incorporó, frunciendo los labios. «Nos veremos pronto, Carmencita». Muy pronto. La amenaza no era sutil. Los días pasaban como nubes grises. Lentamente. Silenciosamente. Carmen trataba de mantener la rutina de Iván intacta: desayuno a las 7, escuela a las 8, merienda a las 5. Pero el niño sabía que algo estaba cambiando. Y una noche, después de cenar, lo dijo en voz baja: «Abuela, ¿tú vas a pelear por mí?» Carmen dejó el plato en la pileta. Secó sus manos con un trapo viejo y se sentó junto a él. «No voy a pelear, Iván. Voy a luchar. Porque no eres solo mi nieto, eres mi vida». El niño la abrazó con fuerza. Y entonces dijo algo que cambiaría el rumbo de todo: «Papá me dijo algo antes de morir». Carmen lo miró sorprendida. «¿Qué te dijo?» Iván dudó. Bajó la mirada. «Me dijo que si alguna vez me querían llevar de tu lado, yo debía contarle al juez lo que él me había contado». «¿Y qué fue, mi amor?» «Dijo que dejó una carta para ti. Pero que no estaba en casa. Que estaba en un lugar seguro. Y que si un día pasaba algo, yo debía decirte dónde buscarla». Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza. Tomó al niño por los hombros. «¿Dónde, Iván? ¿Dónde está esa carta?» El niño asintió con la cabeza y susurró: «En la caja de herramientas de papá, la que está en el taller del abuelo». Carmen no perdió un segundo. Bajó corriendo al sótano, encendió la vieja lámpara colgante y buscó entre los estantes cubiertos de polvo. Allí, detrás de una pila de frascos oxidados, estaba la caja de herramientas. La abrió con manos temblorosas. Y allí, entre llaves inglesas y clavos, un sobre blanco, con su nombre: «Para mamá, solo si algo me pasa». Carmen sintió que las piernas casi no la sostenían. En la carta, escrita con la caligrafía firme de Tomás, decía: «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdón por dejarte así. Pero necesito que sepas algo: si algún día Iván queda solo, quiero que él se quede contigo. Con nadie más. Mis hermanos no son lo que aparentan. Sé que van a intentar quedarse con él, por dinero, por venganza, por codicia. Confío en ti. Solo tú puedes protegerlo. Te ama, tu hijo, Tomás». Carmen apretó la carta contra el pecho y lloró por primera vez desde el accidente. Lloró por su hijo. Por su nieto. Por el peso que la vida le había puesto sobre los hombros.
pero también lloró de esperanza. Porque ahora tenía algo que no tenía antes, la voluntad escrita de su hijo. La audiencia se acercaba. Don Ramírez, el abogado, recibió la carta con asombro. Esta carta es oro puro, doña Carmen. Si el juez la admite como prueba, las cosas pueden cambiar. ¿Puede ayudar? Mucho. Pero también debemos preparar el testimonio de Iván. ¿Mi nieto tiene que hablar? Solo si el juez lo considera necesario. Pero su voz podría ser lo que incline la balanza. El día de la audiencia amaneció nublado. El cielo parecía presagiar que algo importante iba a ocurrir. Carmen se vistió con su mejor vestido, ese que usaba solo en bautizos y funerales. Peinó su cabello blanco en un moño firme. Y tomó de la mano a Iván, que llevaba puesto el mismo suéter azul que su padre le había regalado. Al llegar al tribunal, los hermanos de Tomás ya estaban allí. Trajeados, con sonrisa cínica y una abogada joven que no dejaba de revisar sus papeles. Cuando Carmen y su nieto entraron a la sala, el murmullo se detuvo. El juez, un hombre de rostro severo pero mirada justa, tomó asiento. Estamos aquí para determinar la custodia del menor Iván Ruiz. La corte escuchará a ambas partes. La abogada de los tíos habló primero. Enumeró la edad de Carmen, sus limitaciones físicas, la supuesta precariedad de su hogar. Mostró fotos. Dio cifras. Habló de estabilidad, de oportunidades. Y entonces fue el turno de don Ramírez. Con voz pausada, habló del vínculo. Del amor. De la promesa. Y, finalmente, entregó la carta. El juez la leyó en silencio. Nadie respiraba. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. Luego miró a Iván. Iván, ¿quieres decirme algo? El niño dudó. Miró a su abuela, que le sonrió entre lágrimas. Y entonces, con voz firme, dijo, solo quiero quedarme con mi abuela. Porque mi papá me lo pidió. Porque ella me cuida, me escucha, y porque es mi familia. El juez asintió lentamente. Eso es todo por hoy. La corte deliberará. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo supiera que algo importante iba a suceder. Pedro se despertó con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, pero al menos había dormido en la cama de su abuela, sintiendo el calor de los brazos que una vez también habían consolado a su padre. Doña Berta, con las manos envejecidas pero firmes, preparaba café y pan con mantequilla. Cada movimiento suyo tenía un ritmo antiguo, casi como una melodía doméstica. Había pasado la noche entera en vela, pensando en lo que Amanda había dicho, en la visita del abogado y en la carta del tribunal. Buenos días, mi cielo, dijo con voz suave al ver a Pedro entrar a la cocina, arrastrando sus pantuflas. Pedro no respondió de inmediato. Se acercó y la abrazó por detrás, enterrando su rostro en su espalda. Doña Berta se detuvo, respiró hondo y colocó su mano sobre la del niño. ¿Hoy también me va a llevar ella? No, mi amor. Hoy tú te quedas conmigo. Pedro levantó la cabeza, confundido. No estaba acostumbrado a que alguien desafiara las órdenes de Amanda. ¿Y si se enoja? Entonces que se enoje. Ya no estoy dispuesta a seguir permitiendo que te trate como un mueble que puede mover cuando quiera. Pedro tragó saliva. Por primera vez, sentía que alguien lo estaba defendiendo de verdad. Esa misma mañana, mientras Pedro se distraía pintando en el porche, doña Berta caminó hasta la oficina del doctor Ramírez, con la carta de custodia arrugada en la mano y un nudo en la garganta. El médico la recibió con una mezcla de sorpresa y cariño. «Doña Berta, ¿todo bien?» «No, doctor. Necesito ayuda. Quieren quitarme al niño».
El doctor frunció el ceño. ¿Quién? Amanda. Dice que tiene documentos, un abogado, hasta una orden del juez para que Pedro vuelva a vivir con ella. El doctor suspiró, se acomodó los lentes y la invitó a sentarse. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Sí. Significa que tengo que pelear. Pero no sé cómo. Ni siquiera tengo un abogado. Ramírez la miró unos segundos. Luego, abrió un cajón y sacó un papel. Tengo un conocido. Se llama Mariano Torres. No es de los más baratos, pero tiene buen corazón. Si le explicamos la situación, puede que nos ayude. Doña Berta tomó el papel como si fuera un salvavidas. Gracias, doctor. No sé cómo agradecerle. No lo haga por mí, señora, respondió él. Hágalo por ese niño. He visto su rostro más veces con miedo que con alegría. Ese mismo día, en la casa grande de Amanda, las cosas eran muy distintas. Todo brillaba, los pisos encerados, los muebles de diseño, las paredes sin manchas. Pero a pesar del lujo, el ambiente era frío, tenso. ¿Qué quieres decir con que no estaba en casa?, preguntó Amanda, molesta, al chofer que había ido a buscar a Pedro. La señora Berta dijo que no lo entregaría sin orden judicial. Amanda apretó los labios. Caminó hasta el espejo del recibidor, donde ajustó su collar de perlas. La imagen que veía era perfecta, elegante, pulcra, poderosa. Pero detrás del reflejo, su interior era un torbellino. No se trataba solo del niño. Se trataba del control. De no permitir que una mujer mayor, pobre, se interpusiera en sus planes. Tomó su celular y llamó a su abogado. Presione al juez. Quiero a ese niño de vuelta. Hoy mismo. Mientras tanto, Pedro y Berta visitaban al abogado recomendado por el doctor Ramírez. El estudio era sencillo, lleno de papeles, carpetas y olor a café viejo. Entonces, ¿usted no es su abuela legal?, preguntó Mariano. No, respondió Berta. Pero he sido su única familia real desde que sus padres murieron. Pedro, sentado a su lado, no decía nada. Pero sus ojos lo decían todo. Mariano suspiró. Podemos pedir una audiencia para revisar el caso. Pero si Amanda ya tiene una orden judicial, vamos a necesitar algo más que cariño para revertirla. ¿Y si Pedro habla?, preguntó Berta, mirando al niño. ¿Y si él cuenta todo lo que vivió con ella? Eso podría ayudar. Pero no será fácil. Tendrá que enfrentarse a preguntas, a un juez, a extraños. Pedro bajó la mirada. ¿Y si no me creen? Entonces los haremos creer, hijo, dijo Berta, tomándole la mano. Porque la verdad tiene peso. Y tú ya has cargado demasiado solo. Días después, llegó la notificación, la audiencia sería en una semana. El tiempo parecía acelerarse y detenerse al mismo tiempo. Berta comenzó a reunir documentos, fotos, cartas de maestros, incluso una declaración del doctor Ramírez. Pedro, por su parte, dibujaba. Era su forma de hablar cuando las palabras no salían. Uno de los dibujos llamó la atención de Berta, mostraba una figura femenina con cabello claro, ojos fríos, gritando. Y en una esquina, un niño pequeño, con lágrimas. ¿Es Amanda?, preguntó suavemente. Pedro asintió. Ella me decía cosas feas. Que yo no servía para nada. Que mis padres me dejaron porque no me querían. Berta se llevó la mano al pecho. Eso no es cierto, Pedro. Tus padres te amaron. Mucho. Entonces, ¿por qué me dejaron? Berta se quedó en silencio. Esa era una herida que ni el tiempo ni el amor podían.
Cerrar fácilmente. A veces la vida es injusta. Pero tú no estás solo. Estoy aquí. Y no me voy a ir. Pedro la miró con ojos grandes, llenos de algo que hacía tiempo no se asomaba, esperanza. La noche antes de la audiencia, Pedro no pudo dormir. Se revolvía en la cama, abrazando una camiseta vieja de su padre que aún conservaba su olor. Finalmente, se levantó y fue hasta la sala, donde Berta leía un viejo álbum de fotos. «Abue», dijo con voz baja. «¿Puedo contarte algo?» «Claro, mi amor». Pedro se sentó a su lado y sacó de su bolsillo un pequeño objeto, una grabadora antigua. «La usé una vez. Cuando Amanda gritaba. Quería que alguien supiera cómo era en realidad». Berta se quedó helada. «¿Tienes eso guardado?» Pedro asintió. «Está escondida en mi mochila, en el fondo. Nunca se lo mostré a nadie». «Mañana», dijo ella, acariciando su rostro. «Mañana la usaremos». Pedro apoyó la cabeza en su regazo y, por primera vez en semanas, se durmió sin miedo. La sala del tribunal estaba llena de ecos. Las paredes altas, los bancos de madera, los trajes formales. Pedro entró de la mano de Berta, con la grabadora escondida en el bolsillo de su chaqueta. Amanda ya estaba allí, con su abogado a un lado, impecable como siempre. La miró con una sonrisa fingida. «Llegaste. Qué bueno. Pensé que ya te habías rendido». Berta no respondió. Solo miró a Pedro y le apretó la mano. El juez entró. Todos se pusieron de pie. «Comencemos», dijo con voz firme. Y lo que sucedería en esa audiencia cambiaría todo. El juez hojeó los documentos que tenía frente a él mientras se acomodaba las gafas. La sala estaba en absoluto silencio, salvo por el leve crujido del banco donde Pedro se sentaba con la abuela. «Vamos a escuchar primero los argumentos de la parte demandante», dijo el juez, dirigiéndose al abogado de Amanda. El hombre se levantó con seguridad. «Su señoría, mi clienta, Amanda Carrillo, tía biológica del menor, solicita la custodia alegando negligencia por parte de la señora Berta Ramírez, quien no posee la tutela legal ni medios estables para el cuidado del niño». Amanda bajó los ojos, ensayando una expresión de tristeza medida. «Pedro vivía con nosotros desde que perdió a sus padres», continuó el abogado. «Mi clienta le dio techo, comida, escuela. Sin embargo, la señora Berta, sin autorización judicial, lo ha retenido y está interfiriendo en su bienestar emocional». Pedro frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia la abuela, como preguntando silenciosamente si podía decir algo. Berta le acarició la mano y negó levemente. Aún no era el momento. «¿Tiene pruebas de esa supuesta negligencia?», preguntó el juez. «No pruebas materiales, pero sí testimonios y una evaluación psicológica que estamos solicitando», respondió el abogado. «Eso no es suficiente», intervino el abogado Mariano Torres, en defensa de Berta. «Mi clienta, si bien no tiene la custodia legal, ha sido la figura de apego más estable que Pedro ha tenido desde la muerte de sus padres. Tenemos cartas de profesores, del médico del menor y testigos que respaldan el vínculo emocional que los une». El juez asintió, meditando. «¿El niño desea declarar?». Todos en la sala miraron a Pedro. Él tragó saliva. Su cuerpo temblaba levemente, pero se levantó. El juez, con voz serena, lo invitó a pasar al estrado. Pedro subió los escalones y se sentó. Sus pies no tocaban el suelo. «¿Sabes por qué estás aquí, hijo?», preguntó el juez. Pedro asintió. «Sí, porque quieren saber con quién quiero vivir». «Eso es parte, sí. Pero también queremos saber cómo has vivido hasta ahora. ¿Puedes contarnos?».
Pedro miró a Amanda. Ella le sonreía, pero sus ojos tenían un brillo que él conocía muy bien, el mismo que tenía antes de castigarlo. Entonces respiró hondo y dijo, cuando vivía con ella, con Amanda, yo no me sentía querido. No me hablaba como un niño, sino como un problema. Me decía que molestaba, que mis padres se habían ido porque no sabían qué hacer conmigo. A veces, no me daba comida si no hacía las cosas bien. Amanda se puso rígida. Su abogado trató de interrumpir, pero el juez levantó la mano. Déjelo hablar, ordenó con firmeza. Pedro siguió, con la voz temblorosa pero clara. Una vez me encerró en mi cuarto sin cenar porque rompí un vaso sin querer. Otra vez me dejó solo por horas mientras hablaba por teléfono con amigos. Yo tenía miedo. Siempre miedo. Berta se cubrió la boca para contener el llanto. Amanda ya no podía ocultar su incomodidad. ¿Y cómo te sientes con doña Berta?, preguntó el juez. Pedro miró hacia su abuela. Con ella, me siento seguro. Ella me escucha. Me prepara la comida que me gustaba cuando era pequeño. Me cuenta historias que mi papá también contaba. Me deja dormir abrazado a una camiseta que huele a mi papá. Ella no me grita, solo me abraza. El silencio que siguió fue profundo. ¿Tienes algo más que quieras decirnos, Pedro?, preguntó el juez. Pedro bajó la mirada. Sacó lentamente la pequeña grabadora de su bolsillo. Sí. Hay algo que quiero que escuchen. Amanda se puso de pie de golpe. Objeción. Eso no está en el expediente. Esa grabación podría haber sido manipulada. Señora Carrillo, si interrumpe otra vez, la retiraré de la sala, dijo el juez con firmeza. El juez hizo una señal al secretario, quien tomó la grabadora y la conectó a un pequeño altavoz. El sonido que emergió llenó la sala con una voz conocida: eres un estorbo. Si abres la boca, te mando con cualquier viejo que te encierre en un orfanato. ¿Me escuchaste bien, Pedro? Ni tu papá te quiso. Yo solo te mantengo por obligación. El rostro de Amanda se desfiguró. Todos en la sala la miraron con horror. Deja de llorar. Si no quieres problemas, cállate y haz lo que te digo. Nadie te va a creer. Solo eres un niño abandonado. Berta cerró los ojos, temblando. Pedro bajó la cabeza. Cuando la grabación terminó, el juez se quedó unos segundos en silencio. Luego, habló con voz grave: ¿esa es su voz, señora Carrillo? Amanda no respondió. ¿Esa es su voz, señora Carrillo?, repitió. Eso fue sacado de contexto, murmuró ella. ¿Insinúa que hay un contexto en el que esas palabras sean aceptables? El abogado de Amanda trató de intervenir, pero el juez lo fulminó con la mirada. Este tribunal no necesita más pruebas. La conducta descrita en la grabación, sumada al testimonio del menor y a los antecedentes presentados, son suficientes para revocar cualquier orden previa de custodia. Amanda se derrumbó en su silla. Ordeno que el menor permanezca bajo el cuidado de la señora Berta Ramírez de forma inmediata y permanente, continuó el juez. Asimismo, esta corte exigirá que la señora Amanda Carrillo mantenga una distancia mínima de 500 metros del menor y no intente ningún contacto directo o indirecto sin aprobación judicial. Pedro se giró para mirar a su abuela. Berta se levantó, fue hasta él y lo abrazó con fuerza. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Algunas personas, vecinos, antiguos profesores, que estaban presentes, aplaudieron discretamente. Amanda salió escoltada, sin decir una palabra. Más tarde, ya en casa, Pedro se sentó en la sala con su dibujo de siempre. Esta vez, el niño en la esquina tenía una sonrisa.
Y la figura que estaba a su lado era una mujer mayor con el cabello recogido, sirviéndole chocolate caliente. ¿Qué dibujas?, preguntó Berta. Nuestro hogar, respondió él. Ella sonrió, se acercó y lo abrazó. Te prometo, mi amor, que nunca más vas a tener miedo. Pedro la miró, con ojos más tranquilos que nunca. Yo ya lo sabía, abue. Porque cuando tú me abrazas, siento a mi papá también. Berta tragó en seco. Luego lo besó en la frente y susurró, él está orgulloso de ti, mi cielo. Lo sé. Los días siguientes al juicio transcurrieron como si el tiempo se hubiera detenido por unos momentos para permitirle a Pedro respirar. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al despertar. No se sobresaltaba por ruidos en la casa. No esperaba castigos, ni miradas de desprecio. La abuela Berta, aunque cansada, parecía tener fuerzas renovadas. Se levantaba temprano para preparar el desayuno favorito de Pedro, pan con mermelada casera y leche caliente con canela. Lo despertaba con una canción que su madre solía cantarle de pequeño. Y cada noche le arropaba como si el mundo aún necesitara ser mantenido a raya. Pero no todo era fácil. Las primeras noches, Pedro aún se despertaba de golpe, empapado en sudor, temblando por sueños que revivían los gritos de Amanda. En más de una ocasión, Berta lo encontró acurrucado en la esquina de su cama, abrazando su vieja mochila como si fuera un escudo. Mi niño, ya pasó, susurraba ella mientras lo envolvía entre sus brazos. Estás a salvo. Pedro no decía nada, pero se aferraba a ella como si temiera que también desapareciera. Un sábado por la tarde, Sandra, la vecina, pasó por la casa con una caja en las manos. Estaba en la escuela. Alguien la olvidó en la biblioteca y tenía tu nombre, dijo, entregándosela a Berta. Pedro la reconoció al instante. Era la caja que guardaba sus cosas del colegio anterior, lápices mordidos, cuadernos arrugados, un dibujo que había hecho de su familia antes de que todo cambiara. Berta la abrió con delicadeza. En el fondo, había una pequeña carta con la letra torpe de un niño. Querido papá, te extraño. Mamá también. Estoy con la tía Amanda pero no me gusta. Ella grita. A veces lloro en silencio. Quiero estar con la abuela. Ella huele a menta y me canta como tú. Las manos de Berta temblaron. Pedro se acercó en silencio. Lo escribí hace tiempo, pero nunca supe dónde enviarlo, dijo con voz queda. Berta lo abrazó tan fuerte que pensó que podría fundirse con él. Ellos lo leyeron, mi cielo, susurró. Ellos te escucharon. Y te mandaron de vuelta a casa. Con el tiempo, Pedro volvió a la escuela, esta vez con una sonrisa tímida pero genuina. Al principio, los demás niños eran cautelosos con él. Sabían que había pasado algo, pero no sabían bien qué. Fue en una clase de arte cuando Pedro dibujó a su abuela sentada bajo un árbol, tejiendo, con él a su lado leyendo un cuento. Su maestra, conmovida, colgó el dibujo en la pared. Tu abuela parece un ángel, comentó una compañera. Pedro bajó la mirada, pero sonrió. Lo es. Cierta tarde, mientras limpiaban el desván, Berta encontró una vieja caja de fotos. Había retratos de Diego, el padre de Pedro, cuando era niño. También fotos de Gabriela, la madre, sonriente con un sombrero de flores. Pedro se sentó en el suelo, maravillado. ¿Ese es papá?, preguntó tocando con cuidado una foto en la que Diego tenía su misma edad. Sí. Era igualito a ti cuando tenía 10, respondió Berta con una sonrisa nostálgica. ¿Crees que me ve? No tengo dudas, Pedro. Te ve. Y te cuida. Siempre. Pedro quedó pensativo por un momento. ¿Crees que estaría orgulloso de mí?
Berta se arrodilló a su lado y le acarició la mejilla. Él estaría más que orgulloso. Estaría agradecido. Porque a pesar de todo lo que pasaste, nunca dejaste de ser un niño con luz. Una noche, mientras Pedro escribía en su nuevo cuaderno, se acercó a su abuela y le dijo: «Abue, quiero escribir un libro cuando sea grande. Quiero contar nuestra historia. Para que otros niños como yo sepan que no están solos». Berta lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces yo me aseguraré de que tengas 1000 lápices y todo el tiempo del mundo». Pedro sonrió. «Pero tú también estarás en él. Como la abuela valiente que salvó a su nieto». Berta lo abrazó sin decir palabra. En ese momento, entendió que lo más importante que había hecho en su vida no había sido criar a un hijo o luchar contra los años, sino haber protegido a Pedro. En el vecindario, todos empezaron a notar el cambio. Pedro saludaba con más energía. Ayudaba a Sandra con las compras. Aprendía a preparar pan dulce con Doña Rosa. En la escuela, sus notas mejoraban. En casa, se reía más. Pero cada noche, antes de dormir, hacía lo mismo, sacaba de su cajón una hoja doblada. Era la carta que había escrito a sus padres. Ya no necesitaba enviarla. Solo leerla de vez en cuando le recordaba todo lo que había superado. Y cada vez que la abuela le decía buenas noches, mi cielo, él respondía con una frase que se volvió su ritual: gracias por quedarte conmigo. Berta apagaba la luz, y con una sonrisa, respondía: siempre lo haré, Pedro. Siempre. El tiempo pasó, como suele hacerlo, sin pedir permiso. Pedro ya no era un niño. A sus 18 años, se había convertido en un joven de mirada serena y voz firme, con ese tipo de madurez que solo nace del dolor bien curado. Aún vivía con su abuela Berta, en la misma casa donde todo había comenzado de nuevo. Pero ya no era un lugar de silencios temerosos, sino un hogar lleno de libros, plantas, fotografías enmarcadas y risas sinceras. Aquella mañana, Pedro se levantó temprano, como siempre lo hacía. Preparó el desayuno antes de que su abuela se levantara, ahora era él quien le cocinaba, y colocó una rosa blanca en la pequeña jarra de la mesa. ¿Rosa blanca?, preguntó Berta al verla. «Sabes que son mis favoritas». «Lo sé», respondió Pedro con una sonrisa. «Hoy es un día especial». Berta entrecerró los ojos, curiosa. «¿Y qué tiene de especial?». Pedro sacó del bolsillo una hoja doblada. La colocó sobre la mesa, con manos temblorosas. Berta la reconoció al instante, la carta que Diego, su hijo, había escrito antes de morir. «Hoy se cumplen 10 años desde que me la mostraste», dijo Pedro. «Y hoy, quiero darte algo a ti». Del otro bolsillo sacó un cuaderno encuadernado a mano. En la tapa, un título sencillo: La abuela que me salvó. «¿Lo escribiste tú?», preguntó Berta, ya con los ojos nublados. «Sí. Es nuestra historia. Pero no solo la mía, también la tuya. La de cómo me salvaste. La de cómo me enseñaste a confiar otra vez. Y cómo me mostraste que el amor puede más que cualquier herida». Berta lo abrazó sin decir nada, porque hay emociones que no necesitan palabras. Semanas después, Pedro fue invitado a presentar su libro en una feria local. Cuando subió al escenario, notó que muchos en el público estaban conmovidos apenas con leer el título. «No vengo de una familia perfecta», empezó. «Perdí a mis padres cuando era niño, y pasé por momentos muy oscuros. Fui maltratado, silenciado, ignorado, pero no estoy aquí para hablar de dolor, sino de esperanza». Miró hacia la primera fila, donde Berta lo observaba con las manos entrelazadas sobre el pecho. «Estoy aquí porque hubo alguien que no me soltó la mano. Que luchó por mí cuando yo ya no podía luchar.
Y si hoy puedo pararme frente a ustedes, es gracias a esa mujer. El aplauso fue inmediato. Pero Pedro solo sonrió con humildad. Quiero dedicarle este libro a todas las abuelas que han sido madres otra vez. Y a todos los niños que, como yo, necesitaron solo una persona que creyera en ellos. Esa noche, de regreso en casa, Pedro encontró a su abuela sentada en el porche, mirando el cielo. ¿Sabes?, dijo ella sin girar la cabeza. A veces le hablo a tu papá desde aquí. Le cuento cómo estás. Cómo creciste. Creo que hoy lo hice llorar, pero de orgullo. Pedro se sentó a su lado. Yo también le hablo. Pero desde otro lugar. ¿Desde dónde? Pedro se tocó el pecho. Desde aquí. Ambos quedaron en silencio, mirando las estrellas. Las mismas que, años atrás, Pedro creía demasiado distantes. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Berta con ternura. Seguir escribiendo. Y estudiar trabajo social. Quiero ayudar a niños que pasaron por lo mismo que yo. Quiero que sepan que hay salida, que siempre hay alguien que puede tenderles la mano. Berta no pudo evitar que una lágrima cayera. Pero esta vez, era de alivio. En los años que siguieron, Pedro se convirtió en autor de varios libros, en voluntario de hogares de acogida y en conferencista invitado en instituciones que protegían a menores vulnerables. Siempre mencionaba a Berta. Siempre recordaba sus noches de terror, pero también sus mañanas de pan con mermelada. Nunca olvidó de dónde venía. Y jamás dejó de volver a casa cada noche para cenar con su abuela. Aunque el mundo lo aplaudiera, él sabía que el verdadero aplauso había sido aquel primer abrazo bajo las lágrimas de un niño roto, que una mujer valiente decidió reconstruir. Una mañana de otoño, Berta no se levantó de la cama. Pedro entró en su cuarto y la encontró dormida, con una sonrisa serena, como si hubiera partido en paz. Encima de su pecho, había una nota escrita con su caligrafía temblorosa: gracias por darme una nueva razón para vivir. Siempre estuve orgullosa de ti. Siempre lo estaré. Tu abuela que te amó con el alma. Pedro lloró como cuando era niño, pero esta vez con gratitud. Sabía que ella no se había ido. Vivía en cada palabra suya, en cada niño que ayudaba, en cada historia que contaba. Y así, cerrando el último capítulo, Pedro supo que la promesa estaba cumplida. Porque cuando alguien lucha con amor verdadero, deja un legado que jamás se borra.